Paz de Cristo, estimados hermanos, y Dios te bendiga, querido amigo. Le damos gracias a Dios en esta hora por concedernos predicar el mensaje de su palabra. En esta ocasión vamos a reflexionar en un tema titulado Elegidos por Dios con un propósito. Y para iniciar esta reflexión quiero invitarles a orar, a presentarnos a Dios, decirle que Él hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que su palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual le envía. Oramos. Dios eterno, en esta noche, Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has bendecido. Señor Jesús, aun cuando las cosas parecen ponerse difícil, tú has estado con nosotros, Señor Jesús, y en esta hora te alabamos y te glorificamos. Te pedimos, Dios eterno, que tú hables en esta hora al corazón de tu pueblo, al corazón, Señor, de todas aquellas personas que escucharán este mensaje, que tú hagas la obra, Señor Jesús, en las vidas de todos los que van a ser alcanzados a través de esta palabra. Bendícenos, Señor Jesucristo, en esta hora. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual tú le envías. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, para hablar de este tema quiero invitarles a leer el pasaje de la palabra del Señor que hemos tomado como base y lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, del 8 al 10. Si tú tienes una Biblia al alcance, yo te invito a que la abras y leas junto conmigo este pasaje. Mateo 28, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor así. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta es la cita bíblica en la que vamos a basar el mensaje de la palabra del Señor. Te invito a que estés atento a este mensaje, a esta palabra. La semana pasada estuvimos recordando los acontecimientos de Jesús aquí en la tierra. Y toda esa serie de acontecimientos se cerraron con la resurrección de Jesús. Pero en la palabra encontramos, en la Biblia, vemos que Jesús no ascendió al cielo inmediatamente después de su resurrección, sino que después de haber resucitado, estuvo apareciendo por 40 días a sus discípulos y lo estuvo haciendo con un propósito especial. Y aunque ahorita no voy a mencionar cada uno de esos propósitos, sí quiero mencionar uno de ellos, que lo encontramos precisamente en la cita bíblica que leíamos al principio. Leíamos Mateo 28, del 8 al 10, que Jesús se apareció a unas mujeres, a dos mujeres que fueron las primeras en visitar el sepulcro, fueron las primeras en ir a la tumba donde Jesús había sido sepultado. Ellas no se imaginaban qué iba a suceder al llegar al sepulcro. Lo cierto es que ellas
iban buscando a Jesús. Pero al llegar al sepulcro, se dan cuenta que Jesús no estaba ya en el sepulcro. Ellas tuvieron miedo, se emocionaron, como dice la Biblia, pero creo yo que no tenían a ciencia cierta qué era lo que había sucedido con Jesús. Ellas no tenían la seguridad de decir qué había pasado con Jesús, simplemente no encontraron a Jesús. Y cuando ellas salen del sepulcro, corren hacia los discípulos para darles la noticia de que Jesús no estaba en el sepulcro. Pero cuando ellas van con este propósito, se les aparece Jesús. Entonces Jesús les dice: no teman, vayan a mis hermanos y denle la noticia. Y mira, aquí hay algo importante que quiero que consideres. ¿Recuerdas tú cómo se llamó la madre de Jesús? ¿Recuerdas cuál fue su nombre? El nombre de la madre de Jesús fue María. María. ¿Sabes tú cuál es el significado de este nombre? ¿Sabes tú cuál es el significado de María? Su significado es la elegida. Ese es su significado. Y precisamente porque Dios la eligió a ella para ser la madre de Jesús, de allí su significado. Desde antes de que María naciera, Jesús, Dios ya había determinado que a través de ella nacería el Salvador del mundo, que a través de ella nacería el Mesías. Dios ya la había elegido. Y pareciera una coincidencia lo que te voy a mencionar ahorita. ¿Sabes tú cuál es el nombre de las mujeres que fueron a ver a Jesús al sepulcro o a buscar a Jesús al sepulcro? Los nombres de estas mujeres los encontramos en Mateo 28:1, que dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Te das cuenta que las dos mujeres que fueron al sepulcro también llevan por nombre María? ¿Y sabes tú por qué? Porque Dios también a ellas las eligió con un propósito especial. Ya no para que naciera Jesús, pues para eso había elegido ya a María, la madre de Jesús, para que a través de ella naciera Jesús. Pero ahora Él escoge a dos mujeres del mismo nombre, con un propósito especial. Por eso también el nombre de ellas es María, por haber sido elegidas por Dios con un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito? El mismo Señor Jesús se los dijo: ir y dar la noticia de la profecía que se había dicho anteriormente, que Jesús resucitaría al tercer día. Ese era el mensaje que las mujeres debían dar a los discípulos, a sus hermanos, que Jesús había resucitado, que ya no estaba más en la tumba. Jesús había resucitado. Para eso las eligió Dios específicamente, para que dieran las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque mucha gente en ese tiempo no creía en la resurrección de los muertos. Les parecía locura que alguien predicara
acerca de la resurrección. Entonces, dentro de los 40 días que Jesús estaría apareciéndose a los discípulos, estaba este propósito: que la gente creyera en la resurrección. Y fueron las mujeres quienes dieron el primer aviso de que Jesús había resucitado. Para eso las eligió Dios, porque después de este anuncio, si nos damos cuenta a través de la Biblia, ya no se vuelven a mencionar estas mujeres, ya no vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque Dios las escogió especialmente para eso, con ese propósito el Señor las escogió. ¿Por qué? Porque siempre que Dios elige a alguien, lo hace con un propósito especial. Y quiero que vean lo que dice Jeremías 1:5. Si puedes buscarlo, puedes hacerlo. Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta a las naciones. ¿Te das cuenta que antes de que Jeremías naciera, antes de que fuera concebido, Dios ya lo había elegido? Todavía no se formaba en el vientre de su madre y Dios ya lo había escogido para que fuera un profeta a las naciones. Como aquellos momentos, hoy en día el Señor sigue eligiendo hombres y mujeres con un propósito especial. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje en esta hora. No es una casualidad. Dios todo lo preparó con un propósito, porque Él te ha elegido para algo especial. Tú también estás en los planes de Dios. Desde antes que tú nacieras, Dios ya te conocía. Aún no escogían tus padres el nombre que te habrían de poner, y Dios ya lo sabía. Dios ya sabía cuál sería tu nombre. ¿Por qué? Porque Él te formó en el vientre de tu madre, porque por Él estás en este mundo y con un propósito. ¿Sabes tú con qué propósito el Señor te trajo a esta tierra, a esta vida? Bueno, así como estas mujeres, cuando tuvieron ese encuentro personal con Dios y supieron el propósito por el cual el Señor las escogió para que fueran parte de sus discípulos, así también el Señor tiene un propósito para tu vida y quiere que tengas un encuentro personal con Él, como aquellas dos mujeres. Él también quiere tener un encuentro contigo para que conozcas cuál es el propósito por el cual Dios te está hablando en esta noche. Quiero invitarte a hacer una oración en este momento. Si aún no has descubierto el propósito para el cual Dios te escogió, si aún no conoces el propósito para el cual Dios te creó, te invito a que en esta oración le pidamos al Señor que nos muestre ese propósito, que nos conceda tener un encuentro personal con Él y entender para qué Él nos formó, para qué Él nos trajo a este mundo. Porque también a ti el Señor te ha elegido. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y habla con Dios. Dile que quieres conocer más de Él, que quieres entender cuál es el propósito para tu vida. Más si sientes que tu vida está vacía, si sientes que tu vida no tiene sentido, si ha habido momentos en que tú has preferido mejor quitarte la vida, si has deseado mejor la muerte que la vida,
es porque no has entendido el propósito de Dios para tu vida. Pero una vez que tú tengas ese encuentro con Dios y Dios te revele su propósito, tu vida definitivamente cambiará. Oramos en el nombre del Señor. Dios eterno, en esta hora, Señor Jesús, nuevamente estamos delante de ti. Ahora para pedirte, Señor Jesús, que nos muestres el propósito para el cual tú nos elegiste, tú nos escogiste. Porque así como tú elegiste a María desde antes de que naciera para que fuera la madre del Salvador del mundo, así como tú elegiste a estas dos mujeres para que llevaran el mensaje de la resurrección, así como escogiste a este profeta para hacerlo mensajero a las naciones, así también concédenos a nosotros entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos escuchando este mensaje? Te pido de manera especial, Dios eterno, para todos nuestros amigos, nuestras amigas que aún viven la vida sin un propósito, que les concedas tener un encuentro contigo y puedan descubrir el propósito para el cual tú les has llamado, para el cual tú les has traído a esta vida. Gracias, Dios eterno, por tu palabra en esta hora. Amén, bendito Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Mi mayor deseo es que Dios les bendiga a todos. Un abrazo, un saludo y que Dios esté en sus vidas. Dios los bendiga. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ganado la batalla, Cristo todo lo venció.
ganado, reinando está, resucitado.